Bueno, muchísimas gracias por la invitación a las autoridades del Congreso. Es para mí nuevamente un placer estar dando otra charla en este CONARPE y otro agradecimiento profundamente para ustedes realmente porque es un horario en el cual realmente después de varios días de Congreso nos resulta sumamente difícil estar parado, es un horario que es más para dormir la siesta y está realmente el auditorio lleno. El otro agradecimiento realmente es para los compañeros de la mesa con los cuales realmente venimos trabajando en el Comité de Neumo y son compañeros y más que compañeros realmente amigos, o sea que para mí realmente es un placer y un elogio el volver a compartir una mesa, compartimos una ayer y volver a compartir otra. Me toca hablar fundamentalmente del tema que hace referencia a la medicación inhalada y qué debemos saber con respecto a esto. El suministro de fármacos en forma inhalada, en forma de aerosol, es un sistema que está plenamente validado y adoptado para el tratamiento de las enfermedades pulmonares en pediatría, ya que es sumamente ventajoso con respecto a las vías oral e endovenosa. La medicación inhalada también constituye el tratamiento de elección fundamentalmente para todo lo que constituye el asma y el EPOC. Permite una localización de una concentración de droga importante en la vía aérea, fundamentalmente teniendo en cuenta que la vía aérea nos permite, la aerosolización, ya sea hecha directamente a través de un inhalador de dosis medida, a través de un sistema de polvo seco o a través de un nebulizador, va a ingresar medicación al organismo donde fundamentalmente la menor cantidad pasa al aparato respiratorio, la mayor cantidad de droga va a ser deglutida. Esta evidentemente, independientemente de la absorción, va a tener siempre algo de paso desde el punto de vista sistémico y el menor efecto sistémico después va a haber también una mínima absorción a nivel pulmonar. La absorción pulmonar que determina con respecto el pasaje de droga, llegada a la sangre, tanto del pulmón como evidentemente de la vía digestiva, configuran realmente el total de droga que va a alcanzar en el paciente la vía desde el punto de vista sistémica. Obviamente la vía inhalatoria nos permite a nosotros poder utilizar dosis mucho menores comparativamente con la vía oral, con un inicio o un comienzo de acción sumamente raro y logrando mínimos efectos desde el punto de vista sistémico. Por lo tanto, el pulmón cada vez es más considerado como una puerta de entrada hacia distintos tipos de medicamentos. Todos a diario utilizamos en forma aerosolizable métodos de acción corta y prolongada, usamos también anticolinérgicos, corticoides inhalados, mucolíticos. Recientemente, a principio de año, fue aprobado en Estados Unidos una forma de insulina en liberación en polvo seco que realmente va a cambiar la historia de evolución del paciente con diabetes. Y hay también una serie de medicaciones que se están probando o intentando para poder realizarse por la vía inhalada. Ahora, ¿cuál es la realidad? Realmente nosotros, desde el punto de vista de pediátrico como médico, nos encontramos con una gran cantidad de sobrecarga de dispositivos que nos crean mucha confusión a nosotros y sobre todo a los pacientes. Y lo que es peor y mucho más tétrico que estos pacientes no pueden utilizar muchas veces los instructivos de los dispositivos como corresponden. Pero lo que es todavía más deprimente es que entre el 40 y 70% de los profesionales de la salud no sabemos manejar y por lo tanto no podemos entrenar a nuestros pacientes evidentemente para que usen el inhalador en una forma correcta. Ahora, ¿cómo ingresa un aerosol a la vía aérea? En un principio, la terapia inhalada tiene una gran diferencia fundamentalmente con la vía oral, y esto es porque el tracto digestivo está sumamente preparado para poder recibir un gran bolo de alimento y de partículas extrañas sin rechazarlo, cuando el objetivo del aparato respiratorio es totalmente lo opuesto, es permitir que el aire llegue a la porción más distal lo más limpio posible. Por lo tanto, el objetivo nuestro con el aerosol es tratar de vulnerar esos mecanismos de defensa que le hablaba anteriormente para poder llegar a tener un buen objetivo desde el punto de vista terapéutico. Cuando hablamos de un aerosol, hablamos de una suspensión que tiene pequeñas partículas líquidas o sólidas disueltos en un gas. Hay muchísimas características de lo que influye básicamente en el depósito en el pulmón. Nos vamos a recibir solamente para no aburrirnos en el tamaño desde el punto de vista de las partículas. Obviamente vemos que las partículas mayores a 5 micrómetros quedan atrapados, fundamentalmente en la orofaringe y en tráquea y bronquios. Y es realmente las medicaciones que tienen partículas por debajo de 5 micrones las que llegan a la porción más distal. Pero las más pequeñas, las que tienen menos de 0,5, no pueden ser absorbidas, porque con la próxima exhalación son barridas y son eliminadas. Por lo tanto, la fracción que nosotros tenemos que pensar de partículas de tamaño respirable es la que está comprendida entre 0,5 y 5.
Hablábamos de que hay distintos mecanismos por los cuales puede entrar esto a la vía aérea y el mecanismo de depósito inicial en la gran vía aérea es fundamentalmente igual que en la aerofaringe por impactación. Partículas grandes entras y van quedando, que es lo que se llama impactación desde el punto de vista inercial. Luego las partículas más grandes van quedando atrapadas y las más pequeñas por la gravedad empiezan a sedimentar y posteriormente las más pequeñas, entre 0 y 5, son las que van a poder difundir y van a poder cumplir el efecto terapéutico. Este efecto terapéutico nosotros lo vamos a poder lograr en el paciente básicamente a través de 3 dispositivos: nebulizador, inhalador de dosis medida, que es lo que nosotros llamamos tradicionalmente el PAF, y el inhalador del polvo seco. Con respecto al nebulizador, el nebulizador trata de convertir, en realidad convierte soluciones y suspensiones en pequeñas gotitas. Se llama solución a cuando el fármaco está disuelto directamente en un medio líquido. Y suspensión es cuando el fármaco, dado que no es soluble en el agua, queda flotando o suspendido directamente en un medio líquido, como el caso de la budesonida y el caso anterior de la solución salina. Existen 3 tipos desde el punto de vista de nebulizadores. Los nebulizadores tipo jet o a pistón, que son los tipos que hemos utilizado. Los jets son más modernos, tienen mayor eficacia, pero la problemática que tienen estos es que son más ruidosos que los otros que vamos a describir posteriormente, tienen un efecto como positivo mucho más rápido y no dejan tanto volumen desde el punto de vista residual. Ahora, los nebulizadores famosos ultrasónicos, lo único que tiene de bueno es que no hacen ruido. En cuanto a la eficacia, realmente es nefasto, son mucho más lentos, dejan mucho más volumen residual y no sirven para suspensiones, por ejemplo, para nebulizar budesonide. Nebulizadores mucho más modernos, del cual les muestro una foto por si no los conocen, son los que utilizamos fundamentalmente en pacientes más críticos como fibrosis quística, son nebulizadores tipo mesh, la palabra malla significa, que básicamente tienen una gran característica porque tienen todas las virtudes, salvo el precio, ¿no? Que son los más caros de todos, pero son los más silenciosos, son los más rápidos, dejan el menor volumen residual, o sea que no tienen desperdicio, y se pueden usar a veces a electricidad o a batería, y por el tamaño son francamente portátiles. Ahora, yo le voy a hacer una nebulización a un chico y digo, ¿le pongo una máscara o le pongo una pieza bucal para nebulizarlo? Obviamente yo tengo que saber que si lo nebulizo por la boca va a ser mejor porque tiene menos desperdicio que el filtro de la nariz. Pero si el paciente evidentemente tiene menos de 4 años, está sumamente disneico o tiene un problema como por ejemplo secular neurológico, que ustedes como pediatra también ven un montón, a ese chico no le puedo hacer usar una pipeta bucal. Si esto está claro y es de elección en quien pueda, y evidentemente esto es claro en un paciente mayor de 4 años. Como todo método y como todo dispositivo tiene pros y contras. Las ventajas es que no requiere una coordinación, como tengo que coordinar, como vamos a ver el PAF con el disparo. Hay una gran variedad de fármacos que están disponibles y permite usar, o que yo invente, digamos así, uso más concentraciones de las que vienen prefabricadas con los otros dispositivos. Y sirven, como dijimos, en los pequeños y en los pacientes que presentan limitaciones. Sí tienen de malo que tienen menos eficiencia, consumen mucho más tiempo y requieren generalmente una fuente de energía. Y evidentemente, salvo el último descripto, son mucho menos portátiles. Con respecto al inhalador de dosis medida, básicamente es un envase que tiene un aerosol que está a presión con una válvula que lo va a ir liberando. Hay distintas presentaciones, la más frecuente es la primera, que es la que usamos todos a diario, que es la de dosis controlada, en la cual evidentemente acá hay que tener una franca correlación en lo que uno llama el disparo y la inhalación, por eso en estos pacientes sí o sí nosotros tenemos que utilizar una aerocámara. Hay otros sistemas igual al anterior, pero la diferencia es que se activan con la inspiración. Esto ya me minimiza el problema, pero como se activa con la inspiración, el paciente tiene que tener un flujo inspiratorio suficientemente alto, mayor a 20 o 30 litros por minuto, que la mayoría de los chicos por debajo de 4 años no lo alcanza. Y otro tipo de tipo jet, que esto no es disponible en el país y realmente no lo vamos a describir. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el inhalador de dosis medida? Es que siempre, si está bien hecho, puede repetir en forma exacta la dosis próxima igual que la anterior. También como en el nebulizador hay gran variedad de fármacos, el paciente tiene la percepción de que la medicación la llega, se puede utilizar flujos menores a 20 o 30 litros para ser efectivo, son portátiles, son baratos y sirven. En situaciones en las cuales el paciente está en crisis, sirve con un paciente que lo tengo ventilado y sirve también con un paciente que tiene una traqueostomía. El problema es que requiere una coordinación, por eso tengo que hacer un gasto más y usar una buena aerocámara. Tiene un alto impacto orofaringio con bajo depósito pulmonar. La mayoría, algunos siguen teniendo provolentes que dañan la capa de ozono. A veces dan un efecto de frío, que eso lo minimizamos en cierta forma para que no genere rechazo, lo minimizamos con la aerocámara. No todos tienen contador de dosis y sí o sí deben ser agitados, porque si yo no lo agito, un aerosol no agitado
es como el que estamos viendo acá, en la cual está separado el propelente y la droga. Si yo disparo al paciente de esta forma, no le va a llegar prácticamente nada de droga. Si lo agito, antes de hacerlo 4 o 5 veces, queda ahí. Pero después, si no lo vuelvo a agitar, a la hora cuando le hice un puff, evidentemente esto vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Por qué existen espaciadores de aerocámaras? Bueno, los espaciadores de aerocámaras fueron creados funcionalmente para poder suplementar el problema de la coordinación y el disparo. Evidentemente la aerocámara logra de que tenga un menor impacto orofaringeo con mayor posibilidad de llegada de droga al pulmón. Y esto básicamente, si ustedes ven acá, a la izquierda ven un aerosol hecho como sería directamente en la boca, con alto impacto orofaringeo, queda mucha droga a nivel del estómago y poco pulmonar. Si al paciente lo hago con una aerocámara, hace una buena nube, queda menos orofaringeo y obviamente optimiza el depósito desde el punto de vista pulmonar. Ahora, ¿qué es un espaciador? Un espaciador es lo que la palabra dice, es un espaciador solamente. Crea un espacio entre el aerosol y la boca del paciente, nada más. Evidentemente la función inspiratoria la cumple mal y rápido, pero evidentemente la cumple. El paciente hace la inspiración y la medicación entra. El problema es que cuando el paciente hace la expiración, se escapa un montón. Y ustedes le dicen a la madre, vos fijate que cuando la hace con el espaciador, la madre te va a decir, siento el olor o ve la nube que se escapa. Eso es medicación que estamos perdiendo y al paciente evidentemente no le llega al pulmón. Por eso se diseñaron lo que nosotros tendríamos que usar, que son aerocámaras valvuladas, que son sistemas que crean una distancia, pero tienen una o dos válvulas unidireccionales que logran optimizar la llegada de la medicación al pulmón. Este es un ejemplo de aerocámara univalvular, en la cual en el extremo anterior alcanza a ver la válvula única que tiene, que es inspiratoria, por la cual se abre solamente para la inspiración del paciente, el paciente inspira y permite la entrada. Algunas de estas aerocámaras tienen la válvula inspiratoria que describíamos anteriormente y una válvula expiratoria que facilita al paciente tener una expiración más cómoda y evita también la reinspiración. Lo mismo que con el nebulizador. ¿Le ponemos máscara o le ponemos un pico bucal? Bueno, y acá, francamente, si pudiéramos a todo, evidentemente a todos usaríamos pico bucal, pero evidentemente el paciente que tiene una condición en detrimento, como una persona, a lo mejor un anciano, un paciente neurológico y evidentemente un paciente menor de 4 o 5 años, voy a tener que utilizar una máscara, voy a disparar el aerosol y lo voy a hacer respirar ahí en forma de marea, lo que se llama, despacito, que sople ahí, perdón, que respire 4 a 5 veces. Son los distintos tipos de aerocámara que ven. La última que ven a la derecha es antiestática. Si utilizo una pieza bucal, que esto es indicación en todo aquel que puede, y lo debo tratar de hacer en los mayores de 4 o 5 años, acá el mecanismo de la técnica es distinta. En la anterior yo disparaba y el paciente respiraba ahí adentro 4 o 5 veces. Acá el paciente saca la tapa, agita y tiene que expirar afuera de la aerocámara, no adentro. Recién ahí lo pone, dispara y eso va seguido de una inhalación profunda y sostenida, saca la aerocámara y hace una apnea después durante 10 segundos para que la medicación pueda difundir y pueda penetrar al aparato respiratorio. Estos son los mismos sistemas que veíamos en la diapositiva anterior, pero solamente con pico bucal. ¿Cómo debemos cuidar la aerocámara? Toda aerocámara debe ser limpiada cada 7 o 10 días con agua, con detergente. No se debe enjuagar, que quede una película de detergente, mejor que los padres no se preocupen, porque eso es lo que me brinda quitarle un poco la estática de la aerocámara, que es lo que me hace el detrimento para entregar medicación al pulmón. No hay que secarla con toalla ni con Rolicet, que los padres tienen un montón en la casa, no, dejarla que se seque sola, evidentemente. Y las aerocámaras periódicamente debemos inspeccionarlas porque a veces se van dañando la válvula y te traen aerocámaras totalmente sucias, pero no de mugre, sino de que queda pegoteado el aerosol, hasta válvulas que no funcionan y funcionan igual de esa forma, ineficientemente como un espaciador. Hay otras, evidentemente, que son antiestáticas, como la que veíamos, con máscara y pico bucal, que tienen la característica fundamental de que me permiten no tener que hacer a lo mejor un lavado con el detergente, pero la eficiencia es prácticamente similar a las otras. Un hecho que no es mínimo es el diseño de cómo debe tener la mascarilla, porque evidentemente si el paciente tiene una mascarilla que no llega a lograr un buen sello hermético, el paciente va a tener fugas y es lo mismo que se nos escapaba una parte de medicación por cualquier lado. Lo otro que es un hecho crucial también es que el paciente evidentemente va a crear una interfase entre la cara y la aerocámara, que es lo que se llama el espacio muerto. Y no todas las aerocámaras, verán, depende de la marca, crean un distinto tipo desde el punto de vista de espacio muerto. Hay ingenieros que trabajan directamente tratando de desarrollar lo que ven a la derecha, que son aerocámaras para que pueda evitar
digamos así, que con poca presión uno tenga un buen sello con el paciente y evidentemente minimizar la fuga, porque cuanto uno más lo aprieta al paciente, los que tenemos hijos sabemos que más se mueve y más se va a negar al tratamiento correspondiente que queremos hacer. El último dispositivo son los inhaladores de polvo seco. Estos hay dos tipos, los que son monodosis, que hay que evidentemente cargarlo con la cápsula cada vez, y los multidosis, que también requieren cargarlo. La diferencia es que están las 60 dosis o 120 juntas ahí, con el sistema que conocen, Accuhaler, que es el disco, Turbo-Haler, o lo más nuevo, que es el sistema Elite. El inhalador de polvo seco lo que tiene de piola o de cómodo, que es más pequeño y portátil. Acá me soluciona el problema de la coordinación, inspiración y disparo, porque evidentemente lo estoy accionando directamente con la respiración. El problema es que como lo acciono, igual que el inhalador de dosis medida activado por la inspiración, tiene que tener un flujo inspiratorio alto, que los chicos lo tienen por encima de los 5 a 6 años. Ese flujo inspiratorio es sumamente necesario para poder romper las partículas y que el paciente la pueda absorber. Todos los inhaladores de polvo seco, el que tengo que poner o el que tengo que cargar, requieren la preparación de la dosis previa. Igual que como si hiciera un puff con un pico, con una aerocámara con pico, el paciente debe exhalar fuera del dispositivo, porque si el paciente exhala sobre el dispositivo, lo humedece y disminuye la probabilidad de la cantidad de medicación que va a entrar posteriormente. Una vez que exhaló el paciente directamente, lo que hace ahí es directamente, el paciente carga el sistema, exhala, hacia un costado, se lo pone en la boca y hace una inspiración fuerte y profunda, tan fuerte y tan profunda como el paciente pueda, cierra la boca y mantiene la respiración durante 10 segundos. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene una eficacia parecida o tal vez un poquito superior a los clásicos PAF, evita el problema de la coordinación. Otro problema, no tenemos que gastar en una aerocámara, no tiene propelente, es fácil de transportar y la mayoría vienen con contador de dosis. El problema es la limitancia del flujo. El que tiene poca capacidad de flujo no lo va a poder hacer, son mucho más caros. El paciente a veces no percibe que llega bien la droga, se aglutina, no lo puedo guardar en el baño porque se aglutina con la humedad, tiene que estar en un ambiente seco. Y en un paciente de 5 o 6 años que lo esté utilizando, 7 años, que esté con una crisis severa, como de rescate salbutamol, probablemente no alcanza a tener un flujo importante para poder hacerlo. ¿Cuál es el dispositivo ideal? El dispositivo ideal es como la novia o el novio ideal. No existe realmente. Y es como este chiste. Esta chica le pregunta al genio y le dice: quiero un hombre rubio, de ojos azules, de enorme sonrisa y que me haga reír mucho. Y bueno, conformate con lo que te toca realmente. Ahora, no todo es tan tétrico. Obviamente, parecería con este concepto anterior que los dispositivos que tenemos son malos. No son, distan mucho de lo ideal, pero son eficientes si lo usamos como corresponde. El problema que nosotros tenemos que pensar es cómo vamos a buscar el inhalador correcto para el paciente adecuado. Entonces, lo primero que tenemos que elegir es la droga que vamos a utilizar, porque no hay todas las drogas con todos los dispositivos. Lo segundo es, en base a la droga, elegir el dispositivo. Y para esto considero la edad, la minusvalía, la destreza o habilidad del paciente, las preferencias y la eficacia. Me pongo de acuerdo con la familia y con el paciente para que estén de acuerdo con el método que vaya a utilizar. Le instruyo cómo lo va a hacer y lo controlo para ver cómo va a ser la medicación. Ahora, en base a esto, a las características de edad y destreza, yo tengo que elegir el dispositivo. Y evidentemente puedo optar, básicamente, entre un inhalador con aerocámara valvulada, entre un inhalador activado por la inspiración, entre un polvo seco o un nebulizador. Y acá, básicamente, la clave está determinada por la edad. En un paciente que tiene menos de 4 años, el dispositivo de elección es el inhalador de dosis medida del PAF con una aerocámara con máscara facial. La alternativa, muy lejos secundaria, es la nebulización con máscara facial. En un paciente entre 4 a 6 años, que es un chico piola, puedo usar el inhalador de dosis medida, pero con una aerocámara con una pieza bucal. Y la segunda instancia es la nebulizador con pieza bucal. Ahora, en esta instancia, en el paciente de 4 a 6 años, si al paciente lo veo, porque esto ustedes como pediatras lo ven también, no es muy lúcido, el paciente de 4 a 6 años se va a manejar como la instancia anterior. En los pacientes mayores de 6 años, porque tienen un buen flujo inspiratorio, tengo que optar inicialmente por un inhalador del polvo seco. Puedo utilizar un inhalador de dosis medida activado con la inspiración o una aerocámara con una pieza bucal. Y en última instancia, tengo muchas posibilidades antes, puedo utilizar un nebulizador con pieza bucal. En pacientes ventilados o en pacientes con traqueostomía o en pacientes con BNI, la elección es evidentemente inhalador de dosis medida con válvulas, con aerocámaras valvuladas que vienen especiales para estos dispositivos, y si no, puedo nebulizar también con
medicaciones, específicamente que algunos conceptos determinan una nebulización en línea o no, depende del sistema con lo que estemos utilizando al paciente. Es sumamente importante que nosotros como pediatras tengamos una metodología de cómo vamos a explicar al paciente, que la explicación sea completa, que hagamos con un placebo que el paciente haga la medicación y corroboremos realmente que la haga bien y que en la próxima consulta y así sucesivamente controlemos la técnica y la optimización de la aerocámara. Obviamente a la izquierda es previo al aprendizaje y esto es cómo mejora el depósito pulmonar luego del aprendizaje. El problema es que esto con el tiempo se va perdiendo. Lo hacemos a los 15-20 días y el paciente ya en algo fue alterando su técnica desde el punto de vista inhalatoria. Por lo tanto, 9 tópicos importantes para que se queden con el concepto. Primero, elijamos el fármaco a utilizar. Segundo, evaluemos la edad y la habilidad cognitiva del niño. Tercero, seleccionemos el dispositivo adecuado. Después utilicemos la máscara adecuada que corresponda, si es máscara o pieza bucal, la interfase que corresponde. Después, en pediatría no es un hecho menor, tratemos de usar siempre la menor dosis que corresponda. Tratar de evitar el suministro de la medicación con el paciente llorando o dormido porque minimiza mucho el depósito pulmonar. Y utilizar fundamentalmente una técnica correcta. Este objetivo fundamentalmente trata de lograr, junto con la educación del paciente y de la familia, que nosotros optimicemos la llegada de pulmón y evitemos desde ya pérdidas de la medicación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.